que estés pasando un excelente día y cómo no si estás en compañía de la Nuevo Tiempo, pero a partir de este momento comienza tu programa Destaques. Estoy junto a Carola Smith. Carola, ¿lista para aprender el día de hoy junto a la invitada que tendremos? Claro que sí, lista. Esperamos que también del otro lado nuestros amigos estén ya preparados para iniciar nuestro programa hoy en nuestro segmento de salud para abordar un tema que de hecho lo hemos tocado en algún momento desde otra perspectiva, Samuel, aquí en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar desde la mirada preventiva, prevención del abuso sexual de niños. Atención papás, atención educadores, cuidadores allí en casa, porque es un tema que tenemos que conversar. Totalmente, ¿verdad? Carola, y como tú bien lo dijiste, tiene que ver con la salud emocional de los más pequeños, de los papás, de los tíos, un tema sumamente interesante, un tema delicado pero necesario. Y las estadísticas son alarmantes porque las estadísticas nos dicen que de cada 2 niños, hay un niño que llega a sufrir de abuso en diferentes esferas, ¿verdad? El 58% de la población de los menores ha llegado a tener algún tipo de abuso, ¿no? Y eso, creo, Carola, debe llevarnos a la alerta, ¿no? Especialmente si tenemos pequeños en casa, si somos tíos, si tenemos hermanitos pequeños. De todo esto hablaremos el día de hoy y junto a nuestra especialista veremos desde el aspecto psicológico cómo la psicología puede ayudar tanto al niño, ¿no? o al padre o a la persona que está atravesando esta dificultad. Exactamente, padres de familia, atención para preparar a los pequeños allí en casa, a los hijos, ¿no es cierto? También en los colegios, en las escuelas, educadores, profesores. Es un tema, Samuel, que hay que profundizar, prestarle la debida atención y una vez más lo reitero, preparar a los más pequeños, ¿no es cierto? Desde muy tempranas edades con este tema importantísimo. Y hoy muchas preguntas, muchas dudas que pondremos sobre la mesa para conversarlas y plantear aquellas medidas preventivas. Exactamente, ¿no, Carola? Y una de las preguntas que vamos a realizar hoy a nuestra invitada es, ¿cuál es el perfil del agresor? ¿Será que existe un perfil del agresor que está cometiendo esta violencia, verdad? Hoy nosotros descubriremos acá en Destaques, mucho se habla, ¿verdad?, de que a veces es la persona más cercana de la familia, la persona que uno menos se imagina puede ser la persona que está agrediendo, ¿verdad? Pero todo esto nosotros responderemos el día de hoy aquí en tu programa Destaques. Si te gusta el programa, comparte a través de las plataformas digitales. Estamos saliendo por ntplay.com y también espero que te suscribas a nuestro canal porque estamos en el YouTube como Destaques, Carola. Así es, como Destaques. En breves minutos nada más estaremos ya con nuestra entrevista, con nuestra invitada. Pero queremos antes presentarte información importante, datos importantes que nos introducen al tema que hoy te presentamos aquí en Destaques. La prevención de abuso sexual infantil es un tema de gran importancia y urgencia en todo el mundo, ya que afecta a millones de niños cada año y tiene consecuencias devastadoras para su salud, bienestar y desarrollo. Este tipo de abuso puede ocurrir en cualquier lugar, desde el hogar hasta la escuela, el vecindario o en los entornos en línea. Y es perpetrado por personas conocidas y desconocidas para el niño. El abuso sexual infantil es un problema generalizado que afecta a niños de todas las edades, razas, etnias, clase social y ubicaciones geográficas. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que al menos 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños en todo el mundo han experimentado algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Estas cifras subrayan la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas urgentes para prevenir y abordar el abuso sexual infantil en todas sus formas. El abuso sexual infantil puede tener graves consecuencias para la salud física, emocional y psicológica de los niños afectados. Los sobrevivientes del abuso sexual pueden experimentar una variedad de problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima y problemas de relaciones interpersonales. Además, el abuso sexual infantil también puede aumentar el riesgo de comportamientos de riesgo, como consumo de sustancias, el comportamiento sexual de riesgo y la autolesión, así como problemas de salud física, como trastornos alimentarios, dolor crónico y problemas ginecológicos. La prevención del abuso sexual infantil es fundamental para proteger a los niños de la victimización,
y reducir la prevalencia y el impacto de abuso sexual en la sociedad. Esto incluye una variedad de estrategias y enfoques diseñados para prevenir el abuso sexual antes de que ocurra. Datos alarmantes los que nosotros acabamos de revisar a través de la nota que producción ha preparado para nosotros. Y qué tema el que hemos traído el día de hoy para no solamente reflexionar, ¿no?, sino hacer algo, tomar cartas en el asunto. Hoy hablaremos sobre la prevención del abuso sexual en los más pequeñitos, en los niños, así que no puedes perderte el tema que abordaremos el día de hoy, dedicado para toda la familia. Así es, vamos a hablar acerca, por ejemplo, de los programas de prevención, cómo interiorizarnos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos conocer relacionadas a este tema? Una vez más te reiteramos, nuestra mirada preventiva, Samuel. Qué importante es no esperar tal vez a que suceda alguna situación, sino apuntar a la prevención Exactamente, siempre, ¿verdad? Carola. Y vamos a ver también cuáles son los efectos psicológicos que puede traer, cuáles son las consecuencias y demás. Todo esto veremos hoy aquí en Destaque. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes estaremos de regreso. Gracias por su preferencia. Estás viendo Destaques a través de la señal de Nuevo Tiempo y hoy hemos traído un tema muy interesante. El tema que vamos a abordar hoy acá en el programa es la prevención del abuso sexual en los más pequeños, en los niños. Un tema delicado, un tema necesario para abordarlo y como siempre tenemos diferentes especialistas. Hoy no será la excepción. Ella es formada en psicología, tiene una maestría en terapia familiar. Por favor, recibamos acá a la magíster Lisette Pérez, que está con nosotros acá en Destaques. Bienvenida, magíster. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias para compartir este tema tan importante aquí en esta tarde. Claro que sí. Por favor, tomemos asiento, magíster. Gracias por estar con nosotros acá en el programa. Coméntenos un poco acerca de lo que más le apasiona dentro de todo este mundo que es la psicología, el trabajo que usted también realiza. Lo que más me apasiona es poder estar en contacto con las personas. Para mí lo más gratificante es terminar una sesión de terapia y que el paciente se sienta contento y se sienta tranquilo y se vaya con todas las herramientas que necesita para continuar con su diario vivir. Eso es realmente muy, muy beneficioso. Imagino que sí, magíster. Y ahora, usted también actualmente está trabajando en un consultorio de manera presencial, pero me gustaría que usted pueda dar el sitio porque tengo entendido que también atiende de manera online ahí para todas las personas que siguen Destaques. Claro que sí, de manera online pueden contactarse al 68 54 12 47 para poder agendar una cita, que lo hacemos de manera online, que es la mayoría de mis pacientes optan por eso porque pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar, no importa Claro. si están de viaje o están en la oficina trabajando y ahí se dan un tiempito para poder tomar su sesión, entonces es lo más factible para ellos. Y aparte que no tienen que estar, ¿no?, trasladándose de un lugar a Claro. otro, entonces es la comodidad también que brinda la terapia online. Excelente, muchas gracias ahí por darnos ahí el número, poniendo el 591 por delante, ¿verdad? Y ahí pueden consultar Exactamente. desde cualquier parte del mundo. Acá estamos con la magíster Lisette Pérez, tiene una maestría en terapia familiar, formada en psicología. Y bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy, porque hoy estamos hablando acerca de la prevención del abuso sexual en los niños. Y vamos a iniciar con la siguiente pregunta, magíster. Cuando nosotros hablamos de abuso, porque existen abusos en diferentes esferas, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál sería el concepto de abuso? Cuando nosotros estamos hablando de abuso, es justamente nos estamos refiriendo a que hay algo detrás de, por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual, abuso psicológico, abuso económico, hay una intención de hacer daño a la otra persona. Entonces, ya sea económicamente, por ejemplo, no te doy lo suficiente para que tú puedas sostenerte. El abuso psicológico, yo voy utilizando todas las palabras para denigrarte, para hacerte sentir mal, para poder ocasionarte un daño a ti. El abuso, la violencia física es el hecho de poder
dañarte de manera física, ya sea un golpe, una patada, un pellizco, un rasguño, son tipos de situaciones en las que nosotros podemos considerar abuso o violencia. Claro, estamos hablando entonces, Magíster, de que es un daño, ¿no? A la integridad de la Exactamente. persona, tanto físico como emocionalmente, psicológicamente hablando y demás. Ahora, cuando hablamos acerca del abuso sexual, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, amigos, ¿cuál sería el concepto de abuso sexual en los más pequeños, en los niños? Es cuando nosotros estamos hablando de abuso sexual, justamente ya nos estamos refiriendo a que hay esos actos que van y que atentan contra la integridad de la otra persona. En este caso estamos hablando de caricias, que no Ujú. necesariamente son caricias con buenas intenciones, y eso hay que aclararlo muy bien. También estamos hablando de los manoseos sexuales, el tocamiento de las partes íntimas. También es el hecho de tener que mostrar las partes íntimas al niño, por ejemplo, o pedirle que me toque las partes íntimas. Entonces son situaciones en las que nosotros podemos estar hablando de abuso sexual en esas consideraciones. Algunas personas minimizan, ¿no? Dicen, pero apenas le ha tocado, no ha habido penetración. Entonces no podemos decir que no ha habido un abuso, también es un abuso. El que, por ejemplo, está yendo por la calle una niña y de repente un sujeto pasa y toca las partes íntimas de la niña, también es abuso. Entonces, no vayamos a minimizar esta situación y no pensemos que cuando hablamos de abuso sexual simplemente nos referimos a cuando ya hay estos actos sexuales, eh, como se dan en situaciones, ¿no? De la intimidad, sino es el hecho también de mi intención, de lo que yo estoy haciendo en base a los tocamientos. Claro, porque estamos hablando que este ya sería el resultado final, ¿no? Que a veces trae Exactamente, consecuencias muy perturbadoras para, en este caso, los niños, incluso los padres y demás. Y la idea no sería llegar a esto, ¿no? Que sería el exactamente, final, ¿no? Ahora, exacto. Magíster, hablando un poco, usted mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, una niña, no sé, está pasando ahí por la calle, puede pasar por esta situación, pero estamos viviendo también en una era digital. Podemos hablar de un abuso sexual en los menores, pero no sé, con el celular, las plataformas digitales y demás, ¿estaría dentro del concepto? ¿Y cómo es que se está manejando todos estos aspectos en la actualidad, ¿no? Porque está muy común esto hoy en día. También existe, por ejemplo, ahí tenemos el sexting, el que la otra persona al otro lado de la pantalla le va pidiendo fotos o videos con poca ropa o sin nada de ropa. Entonces son estos conceptos que están saliendo ahora a la luz de justamente del abuso online que existe, el abuso cibernético, que también las personas están dando modos para hacer estas situaciones. Entonces los pequeños son más presa fácil de esta situación, Claro. los niños y los adolescentes, incluso adultos que caen en estas trampas. Entonces, cuando yo me voy tomando fotografías con poca ropa, entonces si las voy publicando, esa fotografía puede llegar a millones de personas. No siempre pensemos que los estamos compartiendo solamente con personas que son de nuestra confianza. Y hay papás que tengan mucho cuidado, que van tomando fotografías a sus hijos en diferentes situaciones, incluso cuando los están bañando. Y lastimosamente esas fotografías los van subiendo a sus perfiles. Si bien los comparten simplemente con sus amigos, nosotros sabemos que ahora las personas inescrupulosas tienen acceso a toda la variedad de fotografías que nosotros vamos subiendo y cómo pueden comercializar con esas fotografías. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Claro que sí, Magíster, ¿no? Y como ya en algún programa acá de Destaques en nuestro segmento de tecnología mencionábamos, una fotografía subida ahí a las redes sociales ya no es una fotografía que te pertenece, así que ojo con esto, querido amigo. Pero hablemos un poco acerca de los factores psicológicos que puede tener que hace que el niño o la niña sea una persona más vulnerable, Magíster. ¿Existen algún tipo de factores, situaciones psicológicas que hace que el niño sea más vulnerable? ¿De qué estaríamos hablando? Sí, hay un video que me gustó mucho que hace poco hicieron una investigación. Por ejemplo, cómo un violador serial escogía a sus víctimas. Y la respuesta fue tan sorprendente para mí que él decía, es que en esa familia no existe una figura paterna, una figura de protección.
cuán importante es que nosotros como familia, como personas cercanas a este menor, podamos ser ese centro de protección. El que los hace vulnerables es que la familia sea disfuncional. La situación en decadencia que nosotros vamos viviendo, hay familias que viven prácticamente en una misma habitación, todos en conjunto, Ujú. y los papás muchas veces no tienen cuidado incluso de poder vestirse, cambiarse, y lo hacen frente a los niños. Y todo esto los va poniendo en peligro a los pequeños. Entonces se dice que, por ejemplo, a partir de los 2 años nosotros no deberíamos cambiarnos frente a un niño. Deberíamos tener mucho cuidado y explicarles también a ellos esta situación de tener cuidado dónde se cambian y dónde también se bañan. ¿Y quiénes les están ayudando en este sentido? Si nosotros como papás no somos cuidadosos con esto y explicarles, ellos van a ser presa fácil en cualquier momento. Tengamos en cuenta que no todo el tiempo están con nosotros. Claro. Muchas veces tenemos que dejarlos con cuidadores en casa o aquellos pequeños que ya están yendo al kinder, ya están yendo al preescolar. En la escuela nosotros no tenemos contacto con ellos, entonces es importante por eso ir ayudándolos también a poder formarse en este aspecto. Y en ese sentido, magíster, estaríamos hablando de que tanto el padre como la madre son responsables en cierto sentido cuando ocurre cierto tipo de abuso sexual por, no sé, la mala información que se presenta a los más pequeños y demás, o la falta de cuidados. De cierta manera sí, porque se supone que es el círculo más próximo de protección. Obviamente con eso no vamos a decirles que ellos tienen la responsabilidad absoluta, sino la persona que ha sido capaz de. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de los casos en los que se da un abuso sexual, la persona es un familiar cercano, lamentablemente, ya sea el tío, el papá, el abuelo, el hermano. Entonces, es muy difícil tener que decir, no, tú no le vas a tocar a mi hija. Entonces, muchas veces por confianza le dejamos. Por ejemplo, hace poco terminamos una sesión con una pequeña que sufrió abuso sexual. ¿Y por parte de quién? De uno de sus primos. ¿Y cómo se dio? Porque la mamá lo dejaba con este muchacho ya que tenía 18 años, justamente al cuidado de ellos. Ella decía, es más grandecito, los Nos va va a a cuidar, cuidar, los va a claro. proteger, entonces los dejaba a los otros hermanos más. Y él aprovechaba distintas oportunidades para justamente llevarla a la habitación y empezarle a hacer los tocamientos. Entonces, ese es un círculo que nosotros debemos cuidar muchísimo y no ser tan confiados en tener que dejarlos a nuestros pequeños en situaciones donde pueden generarse este tipo de cosas. Exactamente, magíster, ¿no? Y es algo muy común, como usted mencionaba. Ahora, revisando un poco ahí los documentos que existen y demás, ¿hay algún perfil para el agresor que uno pueda encontrar y uno pueda decir, bueno, tengo que tener más cuidado con este tipo de personas? ¿O es que debemos, como usted mencionaba, no confiar en ninguna persona y demás? ¿Estamos hablando de algún tipo de perfil, en este caso del abusador, o no existe un perfil? No existe un perfil, lamentablemente, como para tener que mirarlo y escanearlo y decir, este es Este es más propenso, ¿no? exactamente. O sea, no existe. Entonces, es un poco por eso difícil el tener que saber qué persona va a ser. Nosotros como personas deberíamos ser desconfiados, por lo menos el 1% de todos nos dicen, ¿no? Que es una frase que me lo compartió un amigo. ¿Y cuánta razón tiene eso? Porque así como hay bondad dentro de este mundo, también hay maldad. Y no sabemos en qué momento esta persona puede volverse un potencial agresor contra nuestros pequeños. A veces hay abuelos que son tan cariñosos y decimos, es que la quiere tanto, pero resulta que su amor había sido malicioso. Entonces es difícil poder identificar y decir, no, esta persona sí. Es complicado. Claro. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado con todas las personas en realidad que nos rodean. Exactamente, magíster, ¿no? Tener bastante cuidado, como usted mencionaba, ¿verdad? Y ahí ojo con los papás en este sentido, de dedicar también un poco de tiempo, ¿no? Se ha visto que últimamente con la vida agitada que los padres tienen, el trabajo y demás, descuidan un poco la comunicación con los más pequeños, que vamos a ir hablando más adelante también acerca de esto. Pero antes de irnos a la pausa, magíster, estamos hablando del papel también que cumplen los cuidadores.
en el sentido del abuso sexual, ¿cuál es el papel que cumplen los cuidadores, los padres, no sé, incluso hasta podemos decir ahí los más cercanos? Exacto. El papel de ellos es proteger, es cuidar. Se supone que tenemos que hacer un ambiente que sea un hogar cálido para nuestros pequeños y también que sea el centro de refugio y de confianza. Eso es lo que nosotros como cuidadores deberíamos generar. Hay muchos pequeños que no hablan por el temor de es que me van a regañar. Hace poco, por no decirte, el día de ayer atendí a una muchacha que ella ya tiene 19 años, pero que sufrió abuso sexual desde los 8 años. Y cuando le pregunté, ¿por qué no comentas? ¿Por qué no le avisas, por ejemplo, a tu hermana, la que ha pedido y ha solicitado la sesión para ti? Me dice, es que no, me va a regañar, se va a enojar conmigo. Entonces, cuán lamentable es tener que escuchar esas palabras, porque obviamente en algún momento nosotros reaccionamos de mala manera cuando nuestros pequeños están queriendo venir y confiarnos algo tan personal y tan íntimo que obviamente ellos van cargando con esa culpa y con esa responsabilidad. Entonces, como cuidadores, nuestro papel fundamental es poder crear un ambiente de protección, de cuidado para nuestros pequeños. Y de confianza también, ¿verdad? Exactamente. Amigos, hoy estamos hablando acerca de la prevención del abuso sexual en los niños. Tenemos que ir a una brevísima pausa. El tema está muy interesante. Todavía tenemos más para hablar. Nos vamos a estos consejos, pero en instantes estaremos de regreso. Así es, Sami, bienvenido una vez más a nuestra invitada. Gracias porque es un tema necesario y traemos aquí a destaques estos temas para hablar, ¿no es cierto?, tomar conciencia de la importancia de preparar a los pequeños sobre estos temas, a los papás, qué importante es, ¿no es cierto?, profundizar en estos temas y ustedes tocaban varios aspectos, como tú lo dijiste, ¿no? En realidad, pensando en lo que ustedes comentaban, el tema del perfil. Quisiéramos realmente saber si existe un perfil, pero muchas veces, y bueno, conocemos casos, yo particularmente conozco casos en que realmente a veces es la persona que menos uno piensa, Sami, la que Exactamente. comete este tipo Exactamente, de exactamente como abusos, decía ahí ¿no? la magíster, pero ahí terminamos en el anterior segmento, magíster, hablando un poco acerca del papel que juegan los cuidadores, ¿no? En todo este sentido, ¿no? De que a veces, y usted ponía un ejemplo, ¿no? De que el niño o el adolescente no quiere contar simplemente por el hecho de que, bueno, me van a llamar la atención o no me van a creer, ¿no? Mm. O porque se trata de una persona cercana y demás, ¿no? ¿Qué podemos decir más al respecto acerca del papel que tienen los cuidadores en el sentido? Ahí está la comunicación, la confianza y demás aspectos que son importantes. Es importante por eso la escucha activa de los papás, de los cuidadores, de los adultos que están a cargo de estos niños, porque en la mayoría de los casos estos niños se callan por el temor de que, uno, les van a echar la culpa a ellos, dos, no les van a entender y no se van a sentir comprendidos. Y muchas veces cuando dan el primer paso, los papás reaccionan de manera brusca. Dicen, no, seguramente tú hiciste algo. Como te iba comentando el caso de ayer. Otra cosa que ella mencionó es que mi mamá va a decir que yo le he provocado por mi manera de vestir. O sea, cómo esas frases que ellos van mencionando dentro de las sesiones va cobrando impacto a la hora de tener que nosotros trabajar este aspecto. Y como generalmente la mayoría de los casos los abusadores son miembros de la familia, tienen el temor de que se va a desestructurar toda su familia, todo su hogar. Y posiblemente en este caso, por ejemplo, el de ayer, es el padrastro quien ha abusado de esta pequeña. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Aviso o no aviso? Si aviso, mi mamá se va a enojar conmigo. Y no solo se va a enojar conmigo, posiblemente va a terminar con él. Y es el único fuente de ingreso que nosotros tenemos. Y muchas veces cuando los niños hablan, ni siquiera se puede hacer la denuncia, porque es un miembro de la familia. Se supone que ahí ya solucionamos el problema, pero quien queda dañado en ese aspecto es el niño, porque ve que no se hizo nada. De ahí la importancia de que nosotros podamos hacer ese acompañamiento. Y en sentido de eso estoy escribiendo un ebook, un libro electrónico, que espero que este año pueda salir a la luz. Mi madre es cómplice del monstruo. Es el título que por ahora lo estoy manejando,
que posiblemente vaya a cambiar o posiblemente no. En el sentido de que generalmente cuando los niños hablan de este asunto, no se sienten entendidos, no se sienten comprendidos y no ven que estén accionando respecto a eso, sino que mi abusador sigue continuando con su vida y no recibió ningún castigo por el mal que me hizo. Y el único que está sufriendo soy yo, porque tiene que ir a las sesiones, a terapia y a trabajar y a mover toda esta situación. Y muchas veces ni siquiera las autoridades hacen algo. Sé de otro caso que me llegó la consulta a otra madre que está pasando por su proceso también, que ya mira, el hermano del papá fue el que abusó de ella. Se hizo la denuncia, ya llevan alrededor de 6 años con la denuncia y hasta ahora no hay un acabose de eso. No se ha procedido hasta ahora. Cada vez que ellos van a las citaciones se suspende, se suspende, se suspende. Entonces, imagínense esa ahora que ya es mujer, que ya incluso se casó y tiene un pequeño, sigue todavía arrastrando toda esa situación. Cuán complicado por eso es esta situación a la hora de nosotros abordar. Y estamos hablando de Exacto. traumas, estamos hablando de repercusiones que van más adelante, ¿no? En la vida emocional, psicológica de la Sin persona, ¿no? duda, sin duda. Todo lo que afecta, ¿no? En diferentes aspectos. Ujú. Ahora, hablando de la educación en sí, ¿no? Porque yo creo que hay que apuntar a esto. ¿Cómo se puede educar a los pequeños, Lisette? ¿Cómo se puede educar a los niños sobre su cuerpo, límites personales, para que ellos conozcan apuntando a la prevención de este tipo de abuso, Exactamente, ¿no? ¿no? Porque ese precisamente es nuestro tema, ¿no? La Exacto, prevención del abuso prevenir. sexual en los niños. Ujú. Exactamente. En primera instancia, debemos abordar esta temática del cuidado del cuerpo lo más antes posible. Ahí por eso traje yo a 2 amigos Ujú. que me acompañan siempre en las sesiones que yo voy realizando en este caso. Ella es Sara y él es Ujú. Huguito. Sarita. Excelente. Son Sara 2 y Huguito. muñecos que los tengo aquí porque me ayudan estos como herramienta factible para poder trabajar el tema del cuidado. Claro. Los pequeños, ¿con quién están más familiarizados? Con los muñecos. Exacto. Cuando yo saco mis muñecos, ellos ya están así como que, ay, qué bonito, Ujú. quiero agarrarlo y todo eso. Entonces, agarramos, por ejemplo, a Sarita, si es una niña, y empezamos a trabajar con Sarita las partes del cuerpo. Ujú. Vamos diciéndole, ¿qué es esto? Y vamos diciendo que ellos vayan nombrando. Incluso la desvestimos Ujú. y vamos sacando cada una de sus prendas y la vamos colocando también. El Sí. pequeño la va colocando y ahí vamos aprovechando para qué. Para tener que trabajar las partes del cuerpo que son íntimas y que no se deberían tocar. Ujú. Entonces, en el caso de los niños y en el caso de las niñas es diferente. Por eso es que necesitamos trabajar con el muñeco que represente a la A sexualidad cada uno, del claro. pequeño. ¿Ok? Entonces, una manera creativa de poder hacerlo es esta manera. Una El manera trabajar con didáctica, sus ¿no? mismos muñecos que ellos tienen Ujú. y que ellos mismos vayan aprendiendo con sus juguetes a poder manejar el cuidado de su cuerpo. Eso es muy importante y podemos hacerlo porque todos los niños tienen muñecos y podemos usar esa herramienta que es tan factible para poder trabajar este aspecto. Ahora, ¿este Ujú. trabajo, magíster, lo tienen que hacer los padres o estamos hablando ya en la etapa de inicial, ¿no? Porque sí se lleva esto en la etapa inicial, ¿no? Cuando están entrando al pre-kinder y demás. Pero ¿cuál sería la directriz? ¿Estamos hablando del maestro, que también es importante, ¿no? El trabajo, o estamos hablando de la primera educación que llevan dentro del hogar, que en este caso son los padres, ¿no? Estamos hablando de los padres. Porque se supone que cuando ya llegan a pre-kinder y kinder, ya tuvieron un proceso. Entonces, estas cosas se deberían hablar primero en casa. Y muchos papás esperan que se hagan en las instituciones educativas, que obviamente sí, les van a hablar también de esto. Pero Claro. cuán importante es como papás que nosotros empecemos con este proceso, porque se supone que yo soy el primer canal de protección de mi hijo. Entonces, cuando mi hijo ya va a ir al proceso de preescolarización, yo ya debo ir dándole todas las herramientas que mi pequeño necesita para poder hacerlo, porque ya va a estar algunas horas fuera de mi vista, fuera de mi Claro. cuidado. Ujú. Entonces, ¿qué sucede si yo no le he preparado a mi hijo y suscita esto en el colegio?
porque en los colegios también pueden pasar este tipo de situaciones, ya sea con niños mucho más grandes que ellos, ya sean con profesores lastimosamente, o ya sea el portero, el cuidador de la institución. Se han visto muchos de estos casos. Entonces, por eso mismo, yo no debo dar esa responsabilidad a terceras personas, sino debo ser yo el primero que hace este autocuidado. Claro, claro, justamente de eso se trata, ¿no? De comenzar en casa, de comenzar en casa y yo pienso en los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Ahora los pequeños desde tan chiquitos tienen acceso, ¿no es cierto?, a las pantallas, al tanto bombardeo de información, de mensajes. Qué importante es el acompañamiento, ¿no es cierto? Y justamente, bueno, estamos hablando de aquella responsabilidad en primera instancia que tienen los padres de familia, pero también hablando de los profesionales en salud, en todo caso, Lisset, ¿cómo se puede capacitar a los profesionales de la salud mental para identificar, en primer lugar, y eso yo quiero que tú nos ayudes, cómo podemos identificar a estas víctimas, a estos niños que han sido, ¿no es cierto?, abusados y en todo caso tratarlos, ¿no? Los que han pasado por este tipo de abuso, de una manera compasiva, empática, efectiva. Es importante cuando nosotros estamos haciendo el abordaje con estos pequeños ser muy empáticos, el poder sentir de alguna manera su vivencia, porque si nosotros no sentimos esa empatía va a ser muy difícil el que el pequeño hable con nosotros. Entonces, cuán importante es que todas las personas que trabajan en el área de salud y que están también los formadores de las instituciones, el que puedan hacer este abordaje. Entonces, es un trabajo en conjunto en realidad, que se va haciendo tanto con los papás y también con estas personas. Y hay que tomar en cuenta que estas personas que hacen el abordaje tienen que ser personas que están especializados también en el Correcto. asunto. Claro. Porque no es el hecho que yo tengo el título de psicólogo, no me hace especialista para trabajar los casos de abuso sexual. Entonces yo debo hacer otra preparación extra para poder trabajar justamente esto. De ahí por eso que informar a la población que si yo tengo un caso de abuso sexual que ocurrió, debo preguntarle al profesional si tiene especialización en esa temática para que pueda hacer el abordaje, porque se trabaja de manera muy diferente. Entonces, por ejemplo, hay esta herramienta que les he mostrado que parece algo muy sencillo, pero que no todos los profesionales lo van a tener, por ejemplo, en su consultorio. En cambio, si es un profesional que ya viene trabajando con esto, va a tener diferentes herramientas que le van a poder ayudar a hacer un proceso mejor. Claro. Y lo que se busca es que no los revictimicemos. Es el punto de que si no ha funcionado con un profesional y yo no he encontrado un buen profesional, ¿qué va a suceder? Voy a tener que dejar de ir a ese profesional y voy a tener que buscar otro profesional. Entonces voy a tener que empezar de cero, porque no voy a poder decir, es que ya le conté al otro. Claro. Voy a tener que hacer que el niño vuelva a hablar. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Lo estoy revictimizando. Entonces, cuán importante por eso, desde el primer momento nosotros entendamos. Y no es de más el preguntar al profesional, y no tendría por qué enojarse el profesional y decir, no, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Sino que nosotros estamos abiertos a poder responder a las preguntas que ellos nos van haciendo. Claro. Excelente. Correcto. Muchas gracias por esa información, Magíster. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa, pero antes de irnos a los consejos que tenemos en Nuevo Tiempo, Carola tiene una recomendación muy importante para ti. Así es, y una invitación también para ti que aún no eres ángel de esperanza, que te unas a esta gran familia. ¿Quiénes son los ángeles de esperanza? Son aquellas personas que nos ayudan con su aporte voluntario para que programas como este lleguen hasta tu hogar. Programas de radio, los materiales que siempre te ofrecemos aquí en Nuevo Tiempo, y tú puedes ser un ángel de esperanza ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Identificas la bandera allí de tu país, tienes todas las informaciones de cómo realizar tu aporte. Te invitamos a sumarte a esta gran familia y gracias a ti que ya eres un ángel de esperanza. Nos vamos a esta pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Destaques.
Regresamos con tu programa Destaques, espero que estés atento. Este es el último segmento de nuestro programa y hoy nosotros estamos hablando acerca de la prevención del abuso sexual en los más pequeñitos, en los niños. Hoy nos acompaña la magíster Lisette Pérez, estamos junto también a Carola, viendo lo importante que es buscar al profesional adecuado, como mencionamos en el anterior segmento, que no todos están especializados en esta área, ¿verdad? Que es importante. Ahí nos mostraba a Sarita, a Huguito, ¿verdad? Que es una manera didáctica de presentar ahí a los más pequeños lo importante del cuidado del cuerpo. Pero hablemos un poquito, magíster, en el tiempo que nos queda, acerca de las repercusiones que tiene, ¿no?, el abuso sexual en los más pequeños. Estamos hablando de traumas, estamos hablando de algo que no solamente que no se olvida, ¿no?, sino que incluso afecta hasta más adelante en la vida matrimonial de la persona y demás. Estamos hablando de algo muy serio. Exactamente. A nivel emocional podemos ir hablando de cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, conductas autolesivas, de ahí que empiezan a cortarse. Como lo conocemos el cutting, que yo empiezo a cortarme por el hecho de que necesito que ese dolor que yo estoy sintiendo se manifieste de alguna manera. Entonces, el corte hace que calme esa parte porque estoy más centrada en el dolor físico que estoy sintiendo. Entonces, es otra parte fundamental. También tenemos la baja autoestima, los intentos de suicidio, las ideas suicidas que vienen a partir de esto y muchas veces incluso la huida del hogar, porque como el abusador es el padre, por ejemplo, o es el padrastro, o es el abuelo, yo no puedo seguir viviendo en ese lugar. No me siento cómoda y no puedo seguir en ese lugar. Entonces hay esta situación de que yo escapo del lugar donde me encuentro para poder de alguna manera poder salvaguardarme porque no veo que nadie esté haciéndolo. En la situación de los problemas de relación vamos a tener aislamiento. De repente esta niña o este niño que jugaba y compartía con todos y reía, salía al recreo, gritaba, brincaba. De repente ahora está cohibido, está en silencio, está callado, está calmado y siempre le vemos con ganas de llorar o siempre quiere simplemente quedarse en un lugar quieto sin que nadie lo toque, nadie le hable, el que no quiere que nadie lo mire, el que antes, por ejemplo, no tenía ningún problema de sacarse la chompa frente a los papás, pero ahora de repente empieza a tener cuidado con eso, no quiere que nadie lo mire. También esa situación. En los problemas sexuales, como íbamos hablando detrás de cámaras, hay dos situaciones que se van presentando después de un abuso sexual. Uno, que este niño o esta niña va a tener esta situación de aislamiento en relación a las personas de su mismo sexo. Y de ahí que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con las personas que tienen las desviaciones sexuales, vamos a decirlo, vemos dentro de su historia que hay este tipo de situaciones que han sufrido abuso sexual en la mayoría de los casos y que por eso ya no se sienten identificados con el sexo opuesto, porque los ven como una amenaza en muchos de los casos. También hay esta situación de rechazo, por ejemplo, en mi caso, soy mujer, he sufrido abuso sexual y empiezo a rechazar a todos los hombres. ¿Cuánto me va a afectar en mi vida afectiva? Muchísimo. Posiblemente ni llegue a casarme y menos tener hijos. O puede suceder el otro escenario donde voy a ser promiscua y voy a empezar mi etapa sexual a temprana edad. Y a partir de ahí yo ya voy a empezar a tener parejas y posiblemente parejas de mayor edad que justamente puedan complacer en aquello que ya he vivenciado y que ya lo he sentido. Entonces, de ahí también que empiezas a nacer y a salir que muchas veces caen en la prostitución. Y de ahí ya vienen las diferentes enfermedades sexuales y que obviamente la vida prácticamente se vuelve un desastre. Complicado, Terrible, ¿no? ¿no? Realmente Terrible. O sea, complicado. todas estas señales, magíster, que usted estaba presentando, solamente ahí para reforzar, no son normales, ¿no? Porque a No. veces uno puede decir, no, no, pero es que es por la etapa de la adolescencia, que se está empezando a cortar o está pasando tal situación.
Si estamos hablando de que estas situaciones, y ojo con esto, los padres deben prestar más atención porque no es algo normal de la edad como a veces se Claro, piensa, ¿no? no, Que es no. la adolescencia, es la edad y demás. Y hay un mensaje por detrás con todo Exactamente, sí, esto, sí. ¿no? Hay un Exacto. mensaje por detrás al cual hay que Algo quiere prestar decir. atención, exactamente. Ahora, hablando de estrategias psicológicas, ¿no? Hemos hablado mucho de el trabajo de los profesionales en estas situaciones. ¿Cuáles son las estrategias psicológicas más efectivas, Lisette, para prevenir en todo caso? Nuevamente apuntando a la prevención del abuso infantil en entornos educativos, en entornos comunitarios, inclusive en entornos religiosos también. Cuán importante es que nosotros empecemos a hablar de esto sin vergüenza y sin pena, Ujú. porque los principales eh, protectores y cuidadores, informadores de esta situación, de cómo hacer la prevención, somos los que primero nos cohibimos de poder hablar de estas temáticas. Anoche estábamos en una escuela para padres y hacía esta pregunta: ¿a qué edad yo debo empezar a hablar sobre sexualidad con mis hijos? Ujú. Y los papás lanzaban 15 años, 18 años, 8 años. A esa edad ya es demasiado tarde. Nosotros deberíamos empezar a hablar del cuidado del cuerpo desde temprana edad para que nuestros pequeños estén realmente capacitados y sepan cómo reaccionar ante estas situaciones. El no guardar secretos, por ejemplo, porque Sí. son cosas que van utilizando. El cómo yo voy jugando con las personas, porque ahí está típica, ¿no? Vamos a jugar al papá y a la mamá. Ujú. Y entre eso, como somos adultos, ya tú eres mamá, yo soy papá, entonces vamos a hacer cosas de adultos. Y los niños no se dan cuenta y muchas veces por eso justamente no hablan, porque dicen, es que mi primo me quiere tanto y por eso me abraza, Ujú. por eso me hace esos tocamientos, porque dice que me quiere mucho. Entonces, cuando estamos hablando de prevención, debemos ir hablando de todas estas situaciones para nosotros poder ayudar a nuestros pequeños a defenderse, a decir no, a decir alto, a salir huyendo de ese lugar y a poder pedir ayuda. Sea cualquier persona que esté ahí a cargo, el poder contar con esa persona para poder decirle. De ahí que las instituciones educativas también deberían trabajar estos aspectos, ya sean con talleres, con seminarios de prevención que se puedan hacer dirigidos, uno, a los menores de edad, que se puede hacer a través de juegos, de dinámicas juntamente Sí. con ellos. Y se puede hablar con diferentes psicólogos que también hacen esta parte, muchas veces incluso social, para poder trabajar estos aspectos. Y posteriormente se tiene que sí o sí hacer también estos seminarios y estos talleres con los padres, porque Por muchos papás supuesto. desconocen todos estos aspectos y no están informados. Y como no están informados, no hacen prácticamente nada. Mire, pareciera que los papás ya deberían saber una respuesta a una pregunta que es tan común, Ujú. pero no lo saben. ¿Por qué? Porque no ha habido un ambiente donde justamente se pueda trabajar estos Se aspectos. capaciten en este caso, ¿no? En estos Exactamente. temas. Ujú, Ahora, Magíster, hablando en el aspecto religioso, porque muchas veces en las iglesias lo ven como un tema tabú. ujú. Es importante también hablar ahí en estos grupos religiosos, iglesias y demás sobre estos temas. Se debería hablar. Se debería hablar cuán importante es que, porque la situación del abuso sexual no simplemente está en casa, también se da en las iglesias. También hay pastores, hay sacerdotes que están inmiscuidos en este tipo de situaciones. Entonces, es importante por eso el poder ayudar a estos niños. Cuando nosotros estamos en iglesias, tenemos la facilidad de que nuestros pequeños también están inmiscuidos en grupos específicos. Por ejemplo, la iglesia adventista tiene la clase de primarios, tiene clase de infantes, tiene clase de juveniles, Los tiene los aventureros. Ujú. aventureros, tiene los conquistadores, que de alguna manera los tenemos catalogados de acuerdo a las edades que tienen. Entonces, cuán fácil para nosotros es poder hacer actividades específicamente solo para el grupo de primarios de acuerdo a su edad, solo para el grupo de juveniles de acuerdo a su edad. Entonces, vamos a poder ir preparándolos en el transcurso del tiempo para que ellos vayan ya preparados y sepan reaccionar. Al primer toque,
ya decir, no, Ujú. esto yo le voy a contar a mi mamá. No, yo no puedo tener secretos contigo. No, este juego que tú estás haciendo conmigo no me gusta. Entonces, cuán importante es que nuestros niños tengan esas herramientas y no se sientan cohibidos y no tengan voz y voto al momento de poder hablar de todo esto que les está sucediendo. Exacto. Y la importancia, una vez más, recalcar, ¿no? En casa, la comunicación efectiva, la comunicación abierta, generar ese vínculo, confianza. Y hoy es un gran desafío, licenciada, ¿no? Porque parece que los niños ya viven en un mundo tan propio y a veces los padres tienen dificultad en romper esa barrera que se ha generado por X razones. Entonces, la importancia, una vez más, de tener esa comunicación, de poder llegar a los hijos de una manera abierta, ¿no? Desde pequeños nosotros deberíamos tener espacios como papás para poder conversar de estas temáticas con nuestros hijos. El cómo te fue hoy en el colegio, qué pasó, sucedió alguna cosa que me quieras contar. Ujú. El simplemente hecho de tener que hacer estas preguntas hace que mi hijo pueda sentirse seguro y pueda contarme lo que ha sucedido. Tenga confianza, Tenga ¿no? Claro. confianza a la hora de tener que hablar de estas cosas. Entonces, y muchos papás cuando están con sus hijos, lamentablemente ahora, mucho hablamos de los hijos que están en el Sí. celular, que están en el internet, que no lo sueltan, pero hay papás también. Ujú. ¿Qué hacemos? Le damos el celular al niño y yo estoy en mi celular. Exacto. No hay Y ningún no hay tipo de comunicación. comunicación. Y los Ujú. niños ahora están más propensos todavía al abuso sexual, no solo físico, sino también virtual, Exacto. por todo lo que están consumiendo y por dónde a las páginas que están ingresando y cuán presa fácil son a través de las redes sociales ahora los pequeños a poder pues ser, por ejemplo, parte de un sexting, de Ujú. alguien que le pida fotografías de su cuerpo y los pueda compartir. Entonces, por eso es mucha alerta a los papás para que puedan tomar en consideración todos estos aspectos. Bien, Muchas gracias, excelente. Magíster, por todas esas recomendaciones. Nosotros nos vamos ya a las palabras finales, pero antes de eso nosotros tenemos también una recomendación para ti que viene de parte de Nuevo Tiempo, así que presta bastante atención a Carola. Así es, Sami, amigos, y tenemos este material, este nuevo material que estamos ofreciéndote aquí en Nuevo Tiempo, es nuestra revista Esperanza para los papás y se titula Padres preparados, hijos de carácter. Cómo preparar a los niños. Estamos hablando, por ejemplo, cómo prepararlos en los temas de la sexualidad. Tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a cómo preparar a los hijos en el aspecto sexual, ¿no es cierto? Esa confianza, esa comunicación entre padres e hijos. Padres preparados, hijos de carácter, tú puedes solicitarlo ya de forma inmediata al sitio que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Puedes también tener en forma digital este preciosísimo material. Así que vas a disfrutar de los consejos, de las orientaciones de este material. Una vez más, te reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nos solicitas este material y gracias a nuestros amigos Ángeles de Esperanza que ya han pagado por este material, podemos nosotros colocarlo a tu disposición. No te olvides que es un obsequio de Nuevo Tiempo para ti. Muchas gracias, Carola, por esa recomendación. Espero que lo estés tomando bastante en cuenta. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, pero vamos con las palabras finales sobre este tema importante que estamos abordando el día de hoy, que tiene que ver con la prevención del abuso sexual en los más pequeños. Magíster, ¿qué podemos decir ahí a nuestros amigos en relación a este tema? Las palabras finales. Hemos hablado, si bien, sobre las repercusiones que tiene a corto plazo, a largo plazo, pero finalmente también esto afecta a la familia, ¿no? Cómo los psicólogos pueden ayudar a los más pequeños y cómo no hablar acerca de Dios también, que Dios puede traer esa esperanza, ¿no? Ese alivio. ¿Qué podemos decir ahí a nuestros amigos? A los papás sobre todo, vengo dirigidos. Ellos son el primer fuente de apoyo y protección para sus pequeños. Y ellos deberían estar preparados y capacitados. Se dice que 20 años antes de tener un hijo ya deberíamos estar preparados nosotros. Cuanto más cuando ya los tenemos en nuestros hogares, el poder informarnos de todo esto, el de poder buscar información. Ahora la información lo tenemos al alcance de nuestras manos. Y el de poder, si no
podemos hacerlo, recurrir a los profesionales, recurrir a estos espacios, por ejemplo, la escuela para padres que va brindando la Iglesia Adventista, que está abierto para todo el público, que no simplemente es para los miembros de la Iglesia. En las diferentes unidades educativas adventistas ahora se está haciendo esta escuela para padres. Cuán importante es que puedan asistir, escuchar estas charlas que se van haciendo con profesionales que les van a dar la información que se necesita para poder ayudarlos. Como familia también van a sufrir, va a haber un quiebre, pero también hay un restablecimiento. Entonces no simplemente es el hecho de buscar ayuda psicológica para el pequeño que ha sufrido violencia, sino también para toda la familia, porque sabemos que toda la familia también de alguna manera ha sido quebrada. Entonces todos deberían buscar ayuda profesional. Totalmente. Y no olvidarse es. también, Magíster, de la ayuda que tenemos en Dios, ¿no? Que es fundamental y que sin duda marca la diferencia. Exactamente. Es importante el poder sostenernos siempre de la mano de Dios, el de poder buscar su cuidado, su protección. Cuán importante es que nosotros oremos por nuestros hijos. Cuando están saliendo de casa, les digamos un ratito, nos va a tocar apenas un minuto posiblemente, hacer una oración con ellos para que salgan protegidos, para que Dios pueda protegerlos durante todo el día que posiblemente no estén con los papás y Dios pueda cuidar cada uno de ellos. Muchas gracias, Magíster, por Así todas es. esas recomendaciones, Carola. Consejos Gracias. importantísimos Totalmente. y este programa dedicado a nuestros queridos papás. Totalmente. Gracias, Gilce. Gracias, Magíster. Agradecer también a todos los amigos que se dan una cita todos los días para aprender con nosotros. El tema de esto imperdible, pero si por alguna situación no lo pudiste ver, ingresa al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla para que tú puedas también compartir ahí en las plataformas digitales y demás. Con nosotros será hasta el día de mañana. Que Dios te bendiga.